¿Qué tal? Bienvenidos a Mindset en el Tablero. Hoy tendremos unas jugadas muy rápidas. Continuaremos con la inteligencia artificial y la aplicación en tu empresa. Nos quedamos con nuestros conductores estrella, Miguel Ávila y Luis Treviño. Mindset en el Tablero. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en dónde nos estés escuchando. Para nosotros es un gusto el que podamos compartir este momento contigo y, por supuesto, tratar de dialogar al respecto de cuestiones que a nosotros nos han parecido relevantes para todos aquellos pequeños empresarios y, por qué no, también los medianos. En esta ocasión, les saluda Miguel Ávila y, por supuesto, su amigo Luis Treviño. Estimado Luis Treviño, un placer nuevamente estar contigo en este programa. Siempre un honor, mi queridísimo amigo, hermano, doctor Miguel Ávila. Encantado de estar en este nuevo episodio y vamos a seguir platicando un poquito del tema de la inteligencia artificial, que está dando mucho de qué hablar. Y antes de entrar en el tema, pues agradecido de que participen con nosotros en nuestras redes sociales. No olviden suscribirse aquí en el canal de YouTube, donde verán el episodio completo. También en Spotify, disponible para cuando vayan en el coche, en el tráfico, escuchando estos buenos comentarios. Y todas las demás redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram para los shorts, resúmenes y, lo más importante, su participación, donde nos escriben, les respondemos y, bueno, nos pueden mandar ahí inbox y lo que ustedes necesiten. Entonces, bueno, pues entrando en el tema, en el episodio pasado hicimos el mapa completo. Dijimos dónde toca la inteligencia artificial un negocio pequeño, mediano. Atención, precios, inventarios, marketing, la parte legal. Mucha gente nos escribió diciendo, ok, ya entendí que sirve, pero ¿ahora qué? Por eso hoy no vamos a repetir este mapa, sino vamos a hablar de algo que casi nadie nos dice, que en la calle nos toca ver todos los días, todas las semanas. El problema más caro de una MIPYME no es no tener o utilizar la herramienta, es ser lento. Hay negocios que ya tienen la herramienta abierta en su celular, en su computadora, y aún así pierden contra el negocio de enfrente. Y prácticamente eso es lo que quiero que toquemos hoy a fondo, mi querido doctor. Magnífica introducción, estimado amigo, porque esa es la conversación correcta. Hoy hay datos que están hablando de que el tablero está cambiando de una manera vertiginosa. Durante 30 años, la tecnología que usábamos tenían esas grandes empresas, capital, sistemas, departamentos. Pero hoy en día la evolución con la inteligencia artificial lo que está es revolucionando a las empresas, y ya no es prerrogativa de las empresas grandes, sino que tú, como pequeño empresario, si tu empresa es mediana, si no reaccionas vas a llegar tarde. ¿Y por qué? Porque ahora ya no es invertir como hace algunas décadas, sino que a mediados del 2025 la Reserva Federal de Estados Unidos documenta algo que no había pasado nunca antes en sus registros. Las pequeñas empresas estaban adoptando ya la inteligencia artificial de una manera más rápida que las grandes, y es ahí donde hace la diferencia. No es lo mismo mover a una gran empresa con todos sus departamentos contables, de compras, de planeación maestra, de contabilidad, etcétera, que una pequeña empresa en donde la forma en cómo puede adoptar la tecnología lo puede hacer de una manera mucho más ágil. Así es que es la primera vez en la historia que un negocio pequeño puede ir adelante, y ya lo mencionamos el dato. Y eso significa una cosa incómoda, que ya no puedes culpar a las circunstancias del tamaño de tu empresa, sino al contrario. Si te quedas atrás, te quedaste atrás contra alguien incluso de tu mismo tamaño.
Exacto, y ahí está lo más importante, porque esto ya no es una teoría de Silicon Valley, de Shanghái, de los lugares más avanzados en tecnología. En México, el dato es concreto. El estudio de Amazon Web Service reportó que cerca de 495,000 empresas mexicanas empezaron a utilizar la inteligencia artificial en solo un año. Esto llevó al 38% de las compañías de este país, de México, a tener las herramientas en su operación, cuando un año antes era el 27%. O sea, mientras tú estás pensando y escuchándonos, 1 de cada 3 empresarios ya lo está usando. Y muchas son del tamaño de tu empresa, tu competencia en tu misma ciudad, vendiendo lo mismo que tú. Es un súper dato para ti como empresario que lo consideres, porque aquí es en donde viene el matiz. Este tema al final es una mina de oro. Estimado Luis, en la mañana escuchaba una frase que decía que el dinero te podía hacer rico, pero los datos te podrían hacer millonario. Y es aquí donde casi nadie dice en voz alta. Una cosa es probar la inteligencia artificial y otra muy distinta es integrarla. Hay estudios sectoriales en México que estiman que alrededor del 44% de las pequeñas empresas ya abrió al menos una herramienta de inteligencia artificial, llámese ChatGPT, Gemini, Copilot, pero solo cerca del 19% la estás usando de una manera sistemática y apenas el 5.8% la tiene dentro del corazón de su negocio. En cómo vende, cómo cotiza, cómo decide o si tiene automatizada alguna tarea. Y esa es la distancia entre decir la he probado y la segunda es yo opero con ella. Y esa diferencia es enorme. Y justo ahí es en donde se está abriendo la brecha entre el que va a crecer y el que va a desaparecer sin entender ni siquiera el por qué. El contar con una nueva aplicación no nos garantiza tener una ventaja si no la sabemos utilizar. Déjame aterrizarlo con números. Porque cuando esto deja de ser una opinión y se vuelve un dato, el empresario se sienta derecho y te escucha. Hay un estudio que para mí es el más importante de toda esta conversación. Y no es sobre tecnología, es sobre la velocidad de respuesta. Lo hizo el MIT y lo publicó en el Harvard Business Review. Analizó miles de prospectos reales y el hallazgo es brutal, demoledor. Si tú respondes a un cliente potencial en 5 minutos o menos, tienes 100 veces más probabilidad de hacer contacto efectivo que si respondes a los 30, 45 minutos 100 veces. No 10, 100. Es increíble. Y eso reescribe cómo es que hay que pensar hoy los negocios. Porque la mayoría de los dueños cree que está compitiendo por precio o, como suele decirse, por calidad o por servicio. Pero sí importa qué estás tú haciendo para tener diferenciadores. Y por eso ese estudio encontró algo que duele. El 78% de los clientes le compran a la primera empresa que le responde. No a la mejor, no a la más barata, no a la primera, no a la que tiene mejor servicio, sino a la primera que le responde. Así es que deberías de pensar con una claridad cómo es que puedes, si bien es cierto, mejorar tu producto, mejorar tu trato, mejorar tu precio, pensar de qué manera contestas mucho más atinada y evitar perder ventas. Y aquí es en donde está un dato que cierra el círculo. El negocio promedio tarda 47 horas en responder a un prospecto. Es decir, casi 2 días. En 47 horas el cliente ya compró, ya se arrepintió e incluso ya recomendó a otro. Y aquí es donde todo se conecta porque, a ver, la mayoría de las MIPYMES no responde tarde por flojera, por hueva. Responden tarde porque el dueño, en la mayoría de los casos, es el que vende, es el que opera, es el que compra, es el que supervisa y encima es el que contesta el puto WhatsApp. O sea, físicamente no puede estar a los 5 minutos en todo. Entonces, no es un problema de actitud o de hueva, es un problema de capacidad. Y ahí es justamente, en donde la inteligencia artificial deja de ser un juguetito de a qué le pregunto
y se vuelve una infraestructura porque puede sostener esa primera respuesta en minutos. Las 24 horas mientras el dueño hace lo demás. Es decir, al minuto la inteligencia artificial puede responder 24/7 mientras el dueño hace lo verdaderamente importante para generar dinero. Esto no es moda, esto es matemática pura. Y ese mismo patrón está medido también del lado de la productividad. Hay un estudio que para mí es de los más serios que existe, de Brian Isoff y su equipo, publicado en Quarterly Journal of Economics, porque ellos siguieron a más de 5,000 agentes de atención reales. ¿Cuál fue el resultado? Los que trabajaban con un asistente de inteligencia artificial resolvían 14% más casos por hora en promedio, y por ello el dato fino es que el trabajador, es decir, los novatos, los que tienen menos experiencia, mejoraron un 34%. Con esto, los expertos pudiéramos decir que no mejoraron sustancialmente, pero ya vemos en dónde está aportando valor la inteligencia artificial. Así que, ¿sabes qué significa esto para una MIPYME, estimado Luis? Que la inteligencia artificial va a emparejar a las diversas organizaciones y por ello es urgente que pienses en adoptarla. Tu empleado de 6 meses empieza a rendir como uno de 6 años. Para un corporativo eso es eficiencia, y para un negocio pequeño que no puede pagar talento caro, es hoy motivo de supervivencia. Y eso que acabas de decir me encanta porque además destruimos un mito. Mucha gente piensa que con la inteligencia artificial solo le va a ayudar a aquellas personas genio, ¿no? A estos superinteligentes que sí le entienden. Y al final, porque probablemente lo entienden, pero es completamente al revés. Le sirve más al que está avanzando, al que está aprendiendo, al que de pronto no sabe cómo responder a alguna pregunta, alguna situación que está pasando en el corporativo, a este equipo pequeño, al que no tiene el presupuesto para un experto, y entonces le da piso a quien menos piso tienen, ¿no? ¿Ya analizaste cuántos clientes perdiste esta semana sin enterarte siquiera de que tocaron a tu puerta? Fíjate que hablando de la implicación que tiene esta brecha, quiero subir un nivel, porque hasta aquí parece que hablamos de contestar más rápido, pero no estamos hablando en realidad de la profundidad de lo que esto implica. La velocidad no se suma, sino que la velocidad se va a multiplicar. Una empresa que responde rápido cierra más ventas. Con más ventas tienes más datos. Con más datos entiendes mejor a tu cliente. Y entendiendo mejor vas a vender todavía más rápido. Esa es una rueda que gira cada vez más fuerte. Y la empresa lenta no se queda igual. Se queda cada mes un poco más atrás contra alguien que cada mes acelera un poco más. Y por eso no es una diferencia, sino es una distancia que crece. Déjame contarle como un caso. Porque esto lo he visto, tal cual lo vamos a decir. Imaginémonos dos refaccionarias, ¿no? de cosas de coches. Están en la misma avenida, tienen el mismo giro, tienen los mismos precios, prácticamente los mismos proveedores. Los dos están vendiendo por WhatsApp, como casi todos hoy. Don Beto, será el de la primera, contesta él mismo, entre cliente y cliente. A veces se tarda 10 minutos, a veces se tarda 3 horas. Si está atendiendo en mostrador y está ocupado, bueno, varía dependiendo de sus actividades. La segunda refaccionaria, la de enfrente, a veces su hijo le monta una inteligencia artificial conectada con su WhatsApp. Entonces, cuando alguien escribe, oye, ¿tienes balatas para tal modelo? En menos de un minuto le responde disponibilidad, le responde precio. Y sí, para hoy, a las 2 de la mañana, en domingo, en hora pico, le va a responder. Entonces, Don Beto no hizo nada mal, trabaja igual de duro, le mete los mismos huevos. Es súper buena persona, es bueno, pero al final hay una diferencia. Pero el mercado no premia el esfuerzo. Y eso es lo que mucha gente cree, que trabajando duro será suficiente. Sino que hoy, como lo estamos viendo,
el cambio de comportamiento laboral que está trayendo la inteligencia artificial premia la respuesta. Y mira la consecuencia. Con los números que ya dimos, si el 78% le compra al primero que contesta y la de enfrente contesta en 1 minuto, mientras Don Beto contesta en 3 horas, Don Beto no está perdiendo por malo. Está perdiendo antes siquiera de competir. Así es que el cliente ya cerró con el otro cuando Don Beto apenas está viendo el mensaje. Y lo más cruel es que Don Beto cree que el problema es el precio y baja el precio, pero sigue perdiendo porque atacó el síntoma equivocado. Así es que su problema no fue caro, sino su problema fue tarde. Uf, Don Beto, tiene que mejorar sus estrategias, se le está ganando el tiempo. La voz de la reina ha hablado. Y aquí quiero ser muy honesto con la gente que nos escucha, porque no quiero que suene que la solución es robotizar al negocio y desaparecer. No. El hijo de esta segunda refaccionaria que hablamos no despidió a nadie. Lo que hizo fue quitarse de encima la tarea de teclear lo mismo 50 veces al día para dedicarse a lo que en verdad cierra. La llamada difícil, el cliente grande, el trato de mayoreo. La inteligencia artificial solo tomó lo repetitivo. El humano se quedó con lo verdaderamente valioso. Y esta es la combinación que funciona. Y lo vimos también en el episodio pasado, ¿no? Exacto. Y esto conecta con el dato de productividad. Cuando le quitas a tu gente las tareas mecánicas, el novato rinde como veterano. Y ahora, permíteme meter en el contexto el local, porque es importante para quien nos escucha en México. Esto no es que sea un tema carísimo, ni es de ingenieros. México fue el primer país del mundo en donde Meta lanzó su inteligencia artificial de negocios dentro de WhatsApp. O sea, la herramienta llegó primero aquí, a la plataforma donde la verdad venden los pymes mexicanos, y hay soluciones especializadas locales desde unos 2,000 pesos al mes, y eso es menos de lo que muchos negocios gastan en una campaña que al final del día no están midiendo. Sí, y menos que sueldos también, y eso es clave decirlo, porque el bloqueo casi nunca es el dinero, el bloqueo es mental, y eso es para empresas grandes. Yo no le entiendo a la tecnología, mi negocio es muy especial, no va a funcionar con esto, y mientras tanto el de junto ya lo prendió. Y hay otro dato en México que confirma justo ese bloqueo mental. En el estudio que más cifras maneja, nos da la razón del número 1 del por qué las empresas más pequeñas no están adoptando la inteligencia artificial, y te sorprenderías porque no es el costo. Es que creen que no aplica para su tipo de negocio. No es un problema de dinero, es un problema de información. Creen que no es para ellos. Y sí es para ellos. Así es que esa creencia es hoy una de las cosas más caras que puede tener un dueño de negocio, su mentalidad. ¿Será que Don Beto esté pensando que la inteligencia artificial no es para su negocio? Esa es la frase más cara que se dirá durante este año. Cuidado, Don Beto. Hay que hablarle a Don Beto, dar una consultoría. Y déjame agregar algo que va más allá de la venta, porque la velocidad también te protege por dentro. El mismo principio aplica a tus números, a tu inventario, a tus contratos. No por revisarlos más bonitos, sino por revisarlos justo a tiempo. El problema de la mayoría de las MIPYMES no es que falte la información. Tienen tickets, tienen mensajes, tienen ventas, tienen compras. El problema es que la información llega tarde a la decisión. Te enteras de que un producto no está rotando en el inventario cuando ya tienes la bodega llena. Te enteras de que un margen de algún producto es malo cuando ya cerró el mes. En cambio, la inteligencia artificial no te va a dar los datos nuevos, te los va a dar a tiempo, justo a tiempo para que decidas, mientras todavía sirve, decidir. Y esa justamente es la implicación de fondo de todo este episodio. La nueva ventaja competitiva de la pequeña empresa no es trabajar más horas. Eso ya lo hacen todos y lo seguirán haciendo, sino que la ventaja es cómo comprimes el tiempo entre que algo pasa y que tú reaccionas.
entre que el cliente escribe y tú respondes, entre que el número se mueve y tú lo ves. Quien comprime ese tiempo gana. Y lo gana contra gente igual de trabajadora que él o que ella. Entonces, vámonos a lo accionable, porque ya quedó claro el qué e incluso el por qué. ¿Qué tiene que decir el empresario que nos está escuchando? Y aquí lo primero, mi queridísimo doctor Miguel Ávila, es algo que rompe como arrancó casi todo el mundo. Sí, porque al final yo creo que la primera decisión es dejar de probar y empezar a integrar. Es decir, que esta parte incómoda de dejar de coleccionar herramientas o leer TikTok, el error del 2024 y del 2025 sería que te dedicases a probar la inteligencia artificial, tal vez abriste ChatGPT o Gemini, hiciste un par de preguntas, te sentiste moderno porque dijiste ya la estoy usando, pero seguiste operando igual. Así es que recuerda el dato, 44% de las MIPYMES en México ya lo probó, pero solo el 5.8% lo ha metido a su operación real. Así es que la decisión madura ya no es si lo pruebo, es en qué proceso de mi negocio lo voy a dejar funcionando todos los días. Es decir, probar es entretenimiento, integrar es estrategia. Tener muchas apps o muchas herramientas no significa dominar el mercado. Y aquí va la segunda, que para mí es la que más dinero salva. No copies lo que viste en un video. Decide cuál es tu hemorragia, cuál es tu dolor. Pregúntate con honestidad, ¿dónde se me cae el negocio? ¿Dónde está el problema? Si pierdes ventas por contestar tarde, tu prioridad es la respuesta automática. Punto. No hay más. No andar generando imágenes bonitas y contenido. Si tu coraje es el inventario detenido, entonces ahí va tu punto de inteligencia artificial. La mayoría falla porque empieza por lo bonito, por lo vistoso, por el contenido, por lo instagramiable, en vez de empezar por lo que sangra. Empieza por tu herida, no por la foto. Y eso enlaza con un error de adopción muy típico. Querer transformar todo el negocio de golpe. Cuando intentas automatizar las 10 cosas a la vez, te saturas y no entiendes nada. Y a las 3 semanas los abandonas. La decisión inteligente es quirúrgica. Un proceso, el proceso que más te duela, hasta que funcione solo. Y luego el siguiente. La adopción que dura es la que empieza pequeña y profunda, no necesariamente grande y superficial. 100%. Y vamos a la tercera, y esta casi nadie la hace. Mide tu punto de partida antes de prender nada. ¿Cuánto tardas hoy en contestarle un prospecto? ¿Cuántos mensajes se te quedan sin responder al día? ¿Cuántas horas a la semana te come lo repetitivo? Si no tienes ese número de hoy, nunca vas a saber si la inteligencia artificial te sirve, te servirá o solo te está entreteniendo. El que no mide, opina. Y el que opina, tarde o temprano, apaga la herramienta porque esto no me sirve. Y la consecuencia de medir es brutal. ¿Por qué? Porque no es emocional, sino además, el día que ves un blanco y negro que pasaste de responder en 3 horas a responder en 2 minutos y que eso te subió las ventas, ya no hay marcha atrás. El dato te convierte. Por lo tanto, la opinión te hace dudar, pero eso de medir no es un lujo de una empresa grande. Es que lo vuelve una decisión irreversible. Y una cuarta acción va a cerrar con todo esto, mi querido doctor. Decide cuándo vas a aprender, agéndalo, porque si no, nunca va a pasar. La ventaja ya no es saber la inteligencia artificial el día de hoy. La diferencia es tener el hábito de mejorar un poco cada semana. Esto se mueve tan rápido que el que aprende de forma constante, aunque sea poquito, en 6 meses ya está en otro nivel, ya está en otra liga que el que lo dejó para, ahí lo checo cuando tenga tiempo, o al ratito, o mejor mañana. Eso nunca llega y todos lo sabemos. Y aquí está la diferencia estructural de fondo. No competirá el que más sepa de tecnología.
competirá el que más rápido aprenda. Así que, ¿por qué la herramienta de hoy te va a cambiar en un año? Si lo que no cambia es la capacidad tuya de adaptarse. Esa es la única ventaja que no te pueden copiar. Perfecto y claro. Y como siempre, no nos vamos sin una tarea concreta, así es que vámonos a un plan real, porque una idea sin fecha se queda en un deseo nada más. En los próximos 7 días, nuestra invitación es que hagas una sola cosa. Mide tu punto de partida. Anota cuánto tardas en promedio en responder a un prospecto y cuántos mensajes se te quedan sin contestar en un día. Nada más. Sin comprar nada todavía, solo el número que estás teniendo hoy. Y en los próximos 30 días, elige tu cuello de botella, el número 1. Casi siempre es la respuesta al cliente. Y deja corriendo una solución de inteligencia artificial en ese punto. Aunque sea básica, aunque sea una respuesta automática de WhatsApp, que esté viva todos los días, que no sea una prueba. Y entonces vuelve a medir el mismo número que mediste en los 7 días que te mencionó el doctor. Por ello, la siguiente acción que te invitamos a hacer en los próximos 90 días son 2 movimientos. 1, compara los 2 números, el de antes y el de ahora, y toma la decisión fría de mantener, de ajustar o de cambiar. 2, agenda una hora fija a la semana en tu calendario con nombre, apellido, para aprender a implementar la siguiente mejora. 1 hora, 52 horas al año dedícale a tu negocio, pero en materia de adopción digital. Eso es lo que te va a separar en 12 meses al negocio aumentado del negocio que se queda solamente viendo. Y fíjate qué sencillo suena. Medir, prender una cosa, ponerle ritmo. No es transformar la empresa, es dejar de regalar tu tiempo. Exacto. Así es que en el mindset, en el tablero, hace años ganaba el que tenía más capital. Después, el que tenía más información. Hoy gana el que acorta la distancia entre lo que pasa y lo que hace al respecto. La IA no llegó a hacerte parecer moderno, llegó a comprimirte el tiempo y en este juego el tiempo dejó de ser dinero. El tiempo se volvió en un campo de batalla. Y para ello, en Mindset en el Tablero te obsequiamos 30 minutos para que puedas platicar con nosotros y con mucho gusto recibir una orientación. Visita la página www.drmiguelavila.com, www.drmiguelavila.com, y ahí podrás atender en una agenda 30 minutos que te obsequiamos desde Mindset en el Tablero. Es un súper regalo, aprovechenlo porque hay mucho de qué hablar, hay mucho que analizar y sin duda yo creo que este programa nos ha bajado la idea clara de hacia dónde debemos de ir y me parece brillante, así es que escriban. Y bueno, antes de despedirnos, no olviden nuestras redes sociales, no olviden suscribirse y muchas gracias a TRC 89.3 FM, la radio, por estarnos escuchando todos los sábados a las 10 de la mañana. Y por supuesto a nuestra productora Carla Maín, que hace que todo esto sea realidad. Y a quien más tenemos que darle una gratitud y un saludo, que a nuestra reina del programa, que es quien ahora nos presenta, nos despide y nos hace unos comentarios sarcásticamente deliciosos e inteligentes durante el programa. Hasta la próxima. Mi nombre es Miguel Ávila. Luis Treviño, sean felices. Nos vemos en el próximo programa de Mindset en el Tablero. Esperemos que todos los Don Betos hayan tomado nota. Recuerden, la mejor jugada la puede hacer el tiempo. ¡Chao! Mindset en el Tablero.